Hola, Buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Hola José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda, Daniele? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Acá estamos por orden del tutor. Pero mira, la temática de hoy es otro nivel. Hola César, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Todo bom, Oh. todo bien. ¿Qué cuentan en la hermana República de Brasil? Uh, bueno, ¿en qué nivel? ¿Económico, cultural, político, ¿Qué les gusta contar? ¿De qué quieren hablar? futbolístico? Futbolístico. Acaba de ocurrir un empate, ¿verdad? Jugaron México y Brasil, empataron. Puede ser, sí. Buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, sí. ¿Se me escucha? Porque no me veo en la cámara. Yo sí te escucho. ¿Se En efecto, escucha? no te vemos. Ahí está. Algo. Voy a ver si puedo hacer que se vea. Adelante, tranquila. Hola, buenas tardes. Ahí, ¿Qué tal, Ah, Pepe? Ya está, Lorena. bien. Ya me estaba poniendo nerviosa. Ah, esto de la tecnología, así es. Estoy acostumbrada al Zoom, no a esta aplicación. Entonces, bueno. Sí, es posible que migremos próximamente a una plataforma con la que esté más familiarizada la gente por allá. Muy bien, pues es la hora de inicio. ¿Quieren, vamos empezando? Perfecto. Como cuando me digan. Sí, 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 muy bien, pues como quiera. Normalmente se va sumando la gente, en los siguientes 5 minutos es cuando llegan prácticamente todos. Entonces, vamos empezando. Mientras, si me lo permiten, pues vamos comentando respecto a la sesión de hoy. Antes que nada, desde luego, pues muchas gracias a todos por su participación esta tarde, noche, según según donde nos encontremos. Eh, pues toca en esta sesión de nuestro seminario la participación de Lorena Fernández Amodío, ¿verdad? Perfecto. Lorena Fernández Amodío, gracias Lorena. Lorena es licenciada en Educación Física por la ISEF de la Universidad de la República. Es magíster en Educación Corporal por la Universidad Nacional de La Plata y actualmente doctoranda en Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Ella se desempeña como docente de natación y prácticas acuáticas en la licenciatura y también en el ámbito privado. Pues estas son unas líneas breves respecto al currículum de Lorena, quien nos va a presentar hoy un tema que ha denominado Relatos sobre las regatas, sensibilidad acuática montevideana y primeras manifestaciones deportivas en el Río de la Plata entre 1862 y 1875. Entonces, Lorena, pues si quieres y necesitas hacer alguna presentación, tienes la función donde están los puntos suspensivos que dicen más. Puedes abrir tu presentación para que tomes tú los micrófonos, el micrófono de esta sesión. Bien. Estoy buscando cómo presentar. Eh, Ok, tú tranquila.
Tienes tu menú en la parte superior. Comparte, ahí. Ahí viene compartir. Dice comparte, ¿no? Ahí va, Sí. a ver. Tiene un cuadrito y una flecha. Ahí logran ver. Eso. Si lo cambias a modo de presentación, exacto. Está bien. Yo ya no les veo a ninguna persona más. Pasa, pero te estamos Está, escuchando y estamos viendo tu presentación. bueno, bien, está. Bueno, buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Ahora ya no les veo, pero estaba ahí José, que fue que me convidó para estar acá, pero vi a Dani también por ahí, bueno, así que después nos saludaremos en un momento más como de intercambiar. Pensaba ahí, qué curioso, no sé si curioso, pero justo hoy también conversar de este tema cuando fue el Mundial de Remo y hubo algunas medallas ahí de atletas uruguayos. En fin, yo contarles que a mí el agua me encanta y me desempeño allí trabajando y también en diferentes otras prácticas, y esta curiosidad de empezar a indagar un poco más de cómo se va configurando estas primeras manifestaciones deportivas, fue esa curiosidad, digamos, que me llevó a esto de encontrarme con las regatas, ¿no? No era en particular un interés ese deporte en sí, pero las fuentes empiezan a mostrar un poco que venía por ahí esto de las primeras manifestaciones deportivas. Entonces, bueno, la idea es conversar un poco como en grandes tres momentos. Un primer momento quería contarles de dónde parte este estudio, que es de mi tesis de maestría. Me parecía como importante retomar esta idea de sensibilidad acuática montevideana, contarles de qué va, cómo llegué ahí, qué quiero decir cuando me refiero a eso. Luego pasar específicamente a algunas fuentes, algunas un poco bastante frescas, que justo estuve la semana pasada en el archivo, está todo como muy fresquito y en pañales en términos de análisis, pero me parecía igual que era lindo compartirlo hoy, que podamos como interactuar así entre todas las personas que estamos acá. Y tal vez en un tercer momento, ya más como de cierre, un intento de síntesis, de análisis muy preliminar de lo que viene siendo las fuentes, ¿sí? Entonces, les contaba que esta comunicación, que es apenitas avance de lo que va a ser mi tesis doctoral, en curso, a la cual por ahora denominé Educación del Cuerpo y Prácticas Acuáticas en Montevideo, entre 1862 y 1918, una mirada hacia los comienzos de los deportes acuáticos en la ciudad. Ese estudio mayor parte de mi tesis de maestría, ¿sí? Que se denominó Ir hacia el río en Montevideo, entre 1829 y 1862, una mirada hacia las aguas cotidianas y una historia sobre los baños de mar, ¿sí? Esa tesis fue defendida en noviembre del 22 y es de esos resultados, digamos, de donde parte este estudio actual, ¿sí? En este estudio, del cual estas imágenes que ustedes ven parten un poquito de ahí, analicé la relación de montevideanos y montevideanas con las aguas del río durante el periodo seleccionado. A Perdón, partir de Lorena. Sí. Lorena, perdón que te interrumpa. No está pasando tu presentación. Ya No, podemos verla. Aunque no no está en estaba modo de presentación, pasando. pero ya vimos la siguiente. Está, espera, ahí sí, pero, a ver, pero por ejemplo, yo ahí pasé de diapositiva. ¿Ustedes ven la siguiente? Estamos viendo una que tiene una carreta, me parece, unas vacas atascadas. Entonces, lo que me sucede es que si pongo modo presentación y lo paso, no me pasa de la siguiente. Ya. Bueno, la voy cambiando, saliendo y entrando del modo de presentación, ¿está? Sí, Está, perfecto. Bueno, entonces, les contaba, estas imágenes pertenecen al estudio de maestría, que es el punto de partida para el estudio actual y de lo que vengo como a conversar un poco hoy, pero me parecía que esta previa era importante. Entonces, en este estudio analicé la relación de montevideanas y montevideanos con las aguas del río durante este periodo.
A partir de lo arrojado por las fuentes, resultó que tanto actividades económicas y comerciales como otras que se daban sin motivo aparentemente productivo, como por ejemplo los baños de mar, zambullidas desde los muelles, se realizaban en el río, ¿sí? Además, figuras como los aguateros, las lavanderas, propiciaban encuentros aún más cercanos con las aguas para quienes habitaban la ciudad a partir de sus tareas y labores cotidianas. Los aguateros repartiendo agua puerta por puerta en sus carros de madera, trasladados por vacas, y las lavanderas ocupándose de lavar las ropas de las casas en las que servían, ¿sí? Sumado a lo anterior y trabajando un poco más en este vínculo con las aguas, logré rastrear también múltiples registros de Montevideo realizados por artistas y viajeros de la época, en los que representaban la ciudad como un paisaje plano de construcciones bajas y azoteas que daban al río, ¿sí? También aparecen caminos de tierra o piedra, se ve el río inmenso en las ilustraciones. Las formas en que la población se relacionaba con estas aguas eran diversas, pero en todos los casos se veía una atracción indiscutible hacia ellas. Esta idea que se desprende del estudio realizado se vuelve particularmente interesante cuando luego del siguiente análisis observamos la fuente que sigue, ¿sí? En los primeros años del periodo estudiado coinciden con la época independentista del Estado Oriental y como tal presenta profundos rasgos de una Montevideo colonial. La ciudad colonia tiene algunas particularidades en términos de su planificación. A este respecto, no es diferente de otras ciudades que hayan sido colonizadas por la corona española, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue elaborar este protocolo o guía de establecimiento en las nuevas tierras. Para el caso de las tierras bordeadas por los ríos, si estos no eran absolutamente navegables, la planificación de la ciudad se pensaba tierra adentro, ¿sí? A este formato también se le llamó ciudad interland, y ahí en la diapositiva podemos ver la cita específica de lo que disponían las leyes de Indias, ¿tá? Para el caso de Montevideo, se decidió que la ciudad fuera planificada como tierra adentro o interland, ¿sí? No fue elegida como un pueblo abierto, por entenderse que el río era un río peligroso, un río que no se podía prever en su comportamiento. Entonces, de esa forma, si uno revisa los textos sobre historia de Montevideo, se ve una planificación en términos de construcciones urbanas hacia adentro, ¿sí? Y ahí hay una cita de Barrachini y Altesor, que es esta misma fuente, que dice: una unidad económica integrada por un casco urbano y un territorio circundante que servirá de sustento económico al asentamiento poblacional. Esta conclusión fue por entender que el puerto era peligroso y que no se podían prever sus condiciones. Mirado a nivel regional, habían decidido que Buenos Aires era un poco mejor como ciudad-puerto de lo que era la región del Río de la Plata, ¿sí? Sin embargo, lejos de darle la espalda al río, quienes habitaban Montevideo buscaban sus orillas, fundamentalmente durante el periodo estival. Las fuentes hablan de zonas para baños y de reglamentaciones que buscaban organizar los baños de señoras y de hombres. Las referencias utilizadas por los edictos policiales para delimitar las zonas eran antiguas estructuras de piedra que en su momento sirvieron de fortificaciones de defensa de la ciudad. Y en esta siguiente imagen les comparto un mapa. El bordecito oscuro es la representación de estas fortificaciones. Si vemos también como el detalle de los bordes, hay como estructuras rectangulares o cuadradas. Tal vez no se aprecia muy bien, pero arriba, a la izquierda, hay como una U, un bordecito que ahí dice baño de los padres, que también es una zona que se usó para la delimitación de los baños, ¿sí? En estos edictos policiales a los cuales estamos haciendo referencia y que son estudiados con mayor profundidad en el estudio del cual les estoy haciendo un grandísimo resumen, data de 1829, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que antes de esa fecha eran prácticas ya realizadas por la población, esto de ir a bañarse al río, y que hay un momento determinado en el que el Estado empieza a regular estas prácticas o a entender que hay algo allí que necesita de una regulación y de zonas pautadas específicamente, ¿sí? También aparecen fuentes de relatos y crónicas en las que hay zambullidas desde los muelles, desde los mismos muelles en los que llegan
las balandras y los barcos con mercaderías del exterior, aparecen también ahí bañistas, ¿sí? Por otra parte, también de este estudio, podríamos decir que a mediados del siglo XIX comenzaron a configurarse algunas sistematizaciones específicas sobre el uso de las aguas. Tal es el caso del libro de Brunel, Consideraciones sobre higiene para Montevideo, en el que dedica este médico francés que se instala en Montevideo un capítulo entero para los baños de mar, ¿sí? El médico desarrolló y describió formas específicas de tomar baño y de usar las aguas de la ciudad. En su manual escribió un capítulo entero que se tituló Baños de mar, dedicado a esto. Será entonces la primera vez que aparece un documento con pretensión de legitimidad científica, queriendo retomar la cotidianeidad montevideana para mirarla a través de los lentes específicos de la medicina de la época, ¿sí? En este caso se toma la práctica de los baños como una cuestión corriente que sucedía ya, se intenta decodificarla y colocarla en este manual como un profiláctico, como un preventivo de enfermedades o eventualmente como parte de la cura o tratamiento para ciertas dolencias de la época. Entonces, haciendo como una síntesis de esta primera parte que les comentaba, que es el punto de partida para el estudio que sigue, de esta ciudad prevista como Interland, como ciudad tierra adentro, trabajada en este periodo que vemos acá, de 1829 a 1862, vemos esta idea de los baños espontáneos en el periodo estival, que conviven con actividades portuarias, con transporte de mercaderías, con otras labores vinculadas al agua. La sociedad mira al río, va al río, ¿sí? Hay también el inicio de una perspectiva higienista de la época, esta medicina que también se centra en las aguas del río como una posibilidad para la cura, para la salud de ese momento, en un manual en el que también desacredita otros conocimientos, como son los de chamanes y curanderas, según cita el propio Brunel en su texto, a los cuales la población montevideana aún acudía, sin duda alguna, cuando tenía alguna dolencia o enfermedad, ¿sí? Entonces, un poco de esta sensibilidad acuática montevideana que tiene que ver con esta impronta de ir al río, ¿sí? De ir en busca de esas aguas, de mirar a esas aguas, con esta idea de esta perspectiva higienista que aparece y parece tener cierta continuidad y cierto avance en lo que sigue de la historia, solidaria a su vez con esta sensibilidad civilizada, pensando con Barrán, que va a abarcar también el momento que viene después, aparecen estas preguntas: ¿de qué formas las primeras manifestaciones deportivas actualizan esta sensibilidad acuática montevideana? ¿Qué rasgos podemos observar? ¿Qué formas diferentes aparecen de habitar el río? ¿Sí? Venimos bien hasta ahí porque como no les veo no puedo interpretar mucho. Pero ¿se escucha bien? ¿Viene todo bien? ¿Se escucha bien? Vamos bien. Ah, bien. Entonces, en este sentido, y acercándonos un poco más a la temática específica de esta comunicación, a partir de identificar una gran heterogeneidad en las prácticas que sucedían en la primera mitad del siglo XIX en contacto con las aguas del río, tenemos la hipótesis de que aquellas que comenzaron a ser sistematizadas tendieron a perdurar y también a diversificarse, mientras que aquellas que permanecieron en registros dispersos continúan aún a la espera de ser nombradas. A su vez, suponemos que la progresiva sistematización de las prácticas que comenzó a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX, como por ejemplo el manual de Brunel, continuó y se profundizó en los años posteriores. Si bien también estaríamos en condiciones de suponer la continuidad de una convivencia de prácticas heterogéneas, las indagaciones hasta el momento realizadas parecen indicar que en cuanto avanzó la sensibilidad civilizada, también lo hizo la lógica de la cuantificación, la reglamentación y la sistematización de las prácticas. Pensando un poco con Barrán y su extenso desarrollo sobre la historia local, desde la noción de sensibilidad, también desde el enfoque de la historia cultural, con Burke y con la mirada de la educación del cuerpo, pensando ahí con Carmen Suárez, entendemos que esta lógica permeó las formas de vida de montevideanas y montevideanos en general, imbrincándose en las prácticas desplegadas en el río en particular. Entonces, un poco partiendo de esta configuración de la sensibilidad acuática montevideana y dándole continuidad a este estudio, buscando afinar un poquito más la mirada en lo que son las primeras manifestaciones deportivas, tomamos algunas pistas que aparecen en este texto de Bucetti y Cortinas, historiadores uruguayos. Se llama Historia del Deporte en Uruguay, el libro, de 1830 a 1900 trabajan estos autores.
Y un poco allí, en este apartadito sobre los deportes náuticos, hablan sobre el yachting, el remo y la natación como deportes de atracción ciudadana. Hablan ahí de la época de Echauri. Ellos pueden estar refiriéndose tanto a Plácido Echauri, que fue rector de la universidad entre el 71 y entre 1871 y 1873, y luego entre 1875 y 1876, o la presidencia de Eugenio Echauri, el hijo de este anterior, que fue entre 1873 y 1875. Acoto nomás estas fechas porque vamos a ver que después también coinciden con otras fuentes específicamente de las regatas. Un poco lo voy a dejar por ahí, después podemos avanzar. Ellos hablan también acá de la escuela naval como también precursora de lo que fueron las primeras actividades en el río un poco más sistematizadas, de la mano de este español marino retirado Antonio Torres y Nicolás, quien, dicen ellos acá, en 1862 tomó a su cargo 6 primeros alumnos de náutica que respondieron a una resolución de 1860. ¿Sí? Y ahí hay un poco más de información sobre Sociedad Francesa de Salvamento en 1866. En eso, para esta comunicación, no profundizamos aún, ¿sí? Y en 1873, el establecimiento específico de la Escuela Naval, ¿sí? Que es lo que actualmente también funciona. Este dato lo profundizamos y lo reconfirmamos en el archivo específico de la Escuela Naval, de la mano de esta cronología elaborada por una historiadora uruguaya, también Cristina Montalbán, donde ella profundiza apenas un poquito más y también habla de esta escuela de náutica, lo pone entrecomillado, ¿sí? También tomado, se ve que de otras fuentes. Aparece también Antonio Torres y Nicolás, como el marino encargado de este primer curso, y habla de un segundo año de curso con solamente 3 alumnos, y lo cita allí. Y en el recorte de más abajo, que dice noviembre del 63, habla de que finalizan los cursos teóricos y se inician las clases de instrucción práctica en las fragatas, y ahí nombra 3 embarcaciones, la de Plácido Buxareo, y después nombra buques españoles, Firme y Francisquita. Entonces, lo que nos parecía como interesante de esta fuente es que se alude a un primer curso, a una primera formación en lo que es conocimientos sobre el mar abierto y sobre manejos de embarcaciones en mar abierto, que tiene una parte teórica, pero también una parte práctica, ¿sí? Como una primera intento de sistematización y de trabajo específico en técnicas que tienen que ver con el dominio en el mar, ¿sí? Un poco la idea para profundizar luego en esto es intentar buscar los programas, si existieran los programas, para ver qué es esto de instrucción práctica y qué implicaba esta enseñanza de manejo de embarcaciones, o eventualmente si hubiera una eventualidad de caer al agua, algo, técnicas vinculadas también a esa posibilidad, ¿sí? Y avanzo ahí un poquito más. Avanzando en el relato de las fuentes, bueno, esto que les contaba, la semana pasada estuve en el Archivo Histórico de Montevideo. Es una oficina acá en Montevideo que se nuclea la documentación perteneciente a la órbita del gobierno departamental en el correr de los años, y también algunos documentos de colecciones privadas recibidas por ese organismo, como por ejemplo el archivo personal del historiador Aníbal Barrios Pintos, un cronista de la época, de quien tomamos algunas imágenes para este estudio en particular. Consultando estos archivos, encontré un ejemplar del diario del Plata de 1930, esta es una imagen específicamente de esa fuente, pero si bien esta fuente se va un poco del periodo, esta edición del diario era una celebración por el centenario de la primera Constitución de la República. Entonces, hace como un raconto de 100 años para atrás, de 1830 a 1930, ¿sí? Y en eso que va haciendo como un raconto de lo que fue como sucediendo en la sociedad, hay un apartado de regatas, remo y también otros deportes, ¿sí? Entonces, según este relato, el Club Nacional de Regatas se funda en el año 1888, a partir de un grupo de integrantes del Montevideo Rowing Club, fundado anteriormente, en el 1874. Entonces,
Me voy a ir de esta diapo para ir a la del rowing y después volver a la del regatas. El Montevideo Rowing Club, según esta fuente, no fue solamente el primer club de remo del país, sino que además fue la primera institución, y esto es una cita, en dar inicio a las actividades deportivas. Y en otra cita, propagar la afición y el interés por el ejercicio físico. Fin de cita. El cronista, en este caso, define a sus socios fundadores como, cita, muchachos interesados en el cultivo higiénico del músculo, fin de cita, y observa que en esa época, y de nuevo una cita, el deporte carecía de sentido práctico. ¿Sí? También nombra que en 1856 el Club de Remeros participa en los Juegos Atléticos locales, pero lo cita a este club de remeros de 1856 como un grupo de jóvenes extranjeros aficionados al remo, y también en un momento de la crónica dice que era una época que todavía los criollos, y lo digo como entrecomillado porque así aparece en las fuentes esa nomenclatura en referencia como a los deportistas más locales, ¿sí? No, era como que no entendían esa práctica del remo o no eran como afectos al deporte, ¿sí? Sin embargo, en 1874 sí se funda el club. La crónica habla sobre 45 ingleses y un uruguayo en la fundación de este Montevideo Rowing Club, y explica que además las asambleas eran en inglés, la redacción de las actas eran en inglés, los reglamentos, todos los documentos producidos por el club eran en inglés, ¿sí? Entonces, y ahora vuelvo a la de las regatas. Entonces, esta situación fue uno de los principales motivos, según cuenta esta crónica, por los cuales un grupo de deportistas se decide separar y fundar el Club Nacional de Regatas. Habla de criollos que inician este movimiento separatista, ¿sí? La crónica desarrolla con detalle la lucha y el esfuerzo por la búsqueda de una sede en donde asentar el club. Habla de que todo era muy caro y que no había lugares adecuados, ya que necesitaban específicamente un lugar con salida al mar, ¿sí? Incluso se menciona que antes de conseguir la sede para este Club Nacional de Regatas, se mandaron a hacer 8 embarcaciones a Inglaterra, y cuando llegaron las embarcaciones aún no tenían el lugar donde dejarlas. Al cabo de un poco tiempo consiguieron un galpón, y luego con los años se fueron mudando y reinstalando en edificios más acordes con salidas al mar. Con respecto a otras referencias a las primeras manifestaciones deportivas, esta crónica alude en uno de sus pasajes a la época de las grandes regatas, así como al club en la actualidad, esa actualidad de 1930, ¿sí? Y dice que ya en 1930 el club cuenta, y esto es una cita, con un espacioso campo de deportes, con canchas de tenis, fútbol, esgrima, básquetbol, pelota y otras, dice, fin de cita. Y la noticia continúa diciendo, y de nuevo una cita, pues no es solo el remo la actividad de cultura física que la entidad desarrolla y propaga entre sus asociados. Fin de cita. Otras de las fuentes utilizadas para recabar, bueno, hasta acá un poco esta del Club Nacional de Regatas, y ahora quería compartirles otras 3 fuentes diferentes para seguir un poco atando cabos y haciendo dialogar a estos diferentes relatos sobre las regatas, que son recortes de 3 periódicos, ¿sí? En este caso trabajé son 3 publicaciones de 2 periódicos diferentes, 2 pertenecen al ferrocarril, una de ellas van a ver que va a ser del 11 de febrero del 70 y la otra del 12 de febrero, y la tercera va a pertenecer al diario El Siglo, ¿sí? Y va a ser del 8 de enero de 1875. Entonces, este primer aviso se tituló Fiesta Marítima. En el cuerpo del texto, el redactor informó que se trataba de una regata. Luego nombró a cada una de las balandras que iban a formar parte de esta carrera, a la vez que hacía referencia a esta linda distracción que se tenía ese domingo. Sabemos que se trataba de una competencia, ya que la que se anticipe, dice, hay una cita, y llegue primero al sitio marcado, ganará 200 pesos, que es el precio de la apuesta. En este aviso es muy claro cómo el hecho de asistir a una carrera entre 2 embarcaciones se trataba de un momento festivo y de disfrute. También estaba presente la competencia y la cuestión de la cuantificación, pensando en solidaridades con la lógica del deporte moderno. Por otra parte, parecieran ser rasgos de estas primeras manifestaciones deportivas náuticas el hecho de tener una linda distracción en la bahía, ¿sí? En la siguiente fuente
también se anuncia esto de la regata, ¿sí? En este caso, la carrera se lleva a cabo entre dos pequeños buques de tráfico, que según la crónica, esto parece ser una situación novedosa para este tipo de evento. También se desprende de esta noticia que para poder presenciar esta diversión, las personas debían tomar un vaporcito, es decir, una embarcación pequeña que esperaba en el muelle correspondiente para llevar al público a la zona donde se iba a celebrar la carrera. Es decir, se empezaba a configurar una suerte de público, audiencia también, que iba a presenciar esa competencia reglada. Por su parte, la publicación de 1875 también se titulaba La Regata, y en el cuerpo del texto expresaba: como se sabe, las regatas tienen por objeto no solo una diversión honesta y de las más animadas, sino que también sirven de estímulo a los constructores navales para la perfección del arte. Se estaba promocionando la asistencia a una carrera, a una competencia con rasgos deportivos, y la descripción de la práctica refería a la diversión y a lo animado, así como al valor de la honestidad. Otro rasgo importante para caracterizar las manifestaciones deportivas de la época, en este caso las regatas, era su vínculo con la construcción de las embarcaciones propiamente dicha. La carrera se convertía en un momento privilegiado para que quienes habían construido las balandras pudieran chequear su performance en el momento mismo de la competencia. Claro que la crónica no dice textual, pero tal vez podemos inferir que un buen desempeño de una embarcación dispuesta para una carrera por el río se asocia no solo con su capacidad de mantenerse a flote, sino también con una estructura capaz de cortar la resistencia del agua y hacerle frente también a sus imprevistos, como por ejemplo un fuerte oleaje. Profundizando aún más en este rasgo vinculado a la construcción del equipamiento, el hecho de que la prensa coloque allí el foco nos da la pauta de una tendencia a observar la optimización de las estructuras materiales necesarias para llevar a cabo la carrera. Una mirada hacia la mejora de las condiciones que podían... Disculpen. A ver que se me fue la... Ahí sigo. Profundizando aún más en este rasgo vinculado a la construcción del equipamiento, el hecho de que la prensa coloque allí el foco nos da la pauta de una tendencia a observar la optimización de las estructuras materiales necesarias para llevar a cabo la carrera. Una mirada hacia la mejora de las condiciones que podían eventualmente ser dominadas por la mano de obra humana y entonces estandarizadas para su sistematización. No era posible, ni lo es, controlar el comportamiento del mar, pero sí la estructura en la cual se lo recorre. Un aspecto importante a destacar también es la alusión por parte del redactor de la noticia a la perfección de este arte y deporte fundidos en el Río de la Plata durante la fiesta de las regatas, la creación de lo nuevo asociada al arte y la repetición de un modelo técnico asociado al deporte, características que dialogaban y se conjugaban a la hora de la experiencia de esta diversión honesta de las regatas. Otro aspecto tiene que ver con que en este mismo aviso se referían a los botes de las escuadras extranjeras y a los de la capitanía del puerto para presentar a los contrincantes de la carrera. Pareciera que las regatas eran celebraciones en las que extranjeros y locales compartían el gusto por la navegación de la bahía, también por el dominio de sus embarcaciones, así como por el contacto con el público. Tal como mencionamos hace unos minutos, la audiencia era transportada en otra embarcación para poder contemplar de cerca la regata, siendo este momento una experiencia que también formaba parte del evento total y como tal era anunciada en los avisos de los periódicos. Si bien aún no tengo la certeza porque estoy en este proceso de análisis que les contaba, podríamos llegar a sospechar que estas embarcaciones de la capitanía del puerto podrían llegar a corresponderse con las embarcaciones de la escuela marítima, estas que nombramos anteriormente, y en esta parte práctica del curso que tenía esta escuela de marina, podía eventualmente tener que ver con poner esas embarcaciones a competir con otras locales o extranjeras en este momento de las regatas. Entonces, un poco pensando en ya entrar en este tercer momento que les comentaba de la conversación
de hacer un poco de síntesis de las fuentes hasta ahora, de esto que yo les decía que todavía es muy, 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 muy preliminar, pero igualmente lindo e interesante de compartir. Ahí puse nomás esquemáticamente una suerte como de cronología muy genérica, y en esto de intentar hacer dialogar esta sensibilidad acuática montevideana con las primeras manifestaciones deportivas del inicio, podríamos decir que los relatos dispersos recabados hasta el momento y del intento por colocarlos en diálogos unos con otros para pensar en reconstruir las lógicas de las primeras manifestaciones deportivas acuáticas en la ciudad, identificamos, podemos aventurar algunas cuestiones, ¿sí? Y las voy a ir comentando con las siguientes imágenes. Por ejemplo, la continuidad en la sistematización de ciertas prácticas vinculadas al medio acuático, en particular los usos de las aguas del río. Uno de los ejemplos ya mencionados se encuentra en el Manual de Higiene de Brunel, la forma en que el médico describía los baños de mar, así como su énfasis en las recomendaciones sobre cómo experimentarlos, daban cuenta de una práctica codificada y planificada. Aunque la acción de bañarse consistiera en ir al río y sumergir el cuerpo, que a priori podría parecer similar a los baños espontáneos del periodo estival, las caracterizaciones que aparecían en el manual nos permiten concluir que se trataba de una práctica diferente. Allí en la imagen les compartí, es una reproducción de una foto del año 1890, ¿sí? De algunas estructuras para baños en la playa de Acapurro, una de las playas de la época, ¿sí? Con el cerro de Montevideo de fondo. Estas estructuras, claramente hoy no contamos con ellas, pero sí perduraron hasta lo que fue por lo menos la mitad del primer tercio del siglo XX, y tenía que ver con esta idea de sistematizar, ordenar y darle un lugar a la práctica de los baños, ¿sí? La sistematización del discurso médico, en particular la obra de Brunel, muestra que los baños de mar se recomendaban por la medicina de la época con el objetivo de curar o prevenir enfermedades. A la luz de las fuentes compartidas hoy, les voy a mostrar también otra, que son los baños de Urquía, otras estructuras. Podemos observar cierta intención de regularizar esta práctica de los baños. En esta imagen son los baños de Urquía, pero también sabemos de varias otras estructuras que se desplegaron en otras playas. Esto no quiere decir que no existieran los baños espontáneos del periodo estival, más sí implica una señal clara de ordenamiento y pauta de cómo tomar los baños, que hasta modifica también la geografía de las costas de la ciudad. Como segundo punto, otra de las cuestiones a observar, o que por lo menos podemos empezar a inferir tímidamente aún, es la posibilidad de que las regatas, esta diversión organizada por los primeros clubes deportivos de finales del siglo XIX, tuvieron de algún modo su correlato sensible en las actividades comerciales que tenían lugar en la bahía montevideana durante el periodo estudiado en el que se trabajó en el estudio anterior. Podemos visualizar el paisaje del río con los buques comerciales en tránsito que llegaban al muelle y luego partían, así como las embarcaciones de viajeros, aventureros o inmigrantes europeos que desembarcaban en las tierras del sur en busca de construir una vida o con alguna misión de exploración. Este conjunto de actividades ofrecía una visión de las aguas del río vinculadas al transporte de mercancías y personas, el medio acuático como lugar de tránsito, como una geografía más para recorrer, habitar y conocer, como un espacio que conectaba puntos de arribos y de partidas. A finales del siglo XIX, los periódicos de la época se referían al entretenimiento y al disfrute cada vez que escribían una crónica sobre las regatas. A partir de las fuentes, podemos decir que para estas prácticas había un tiempo y un espacio determinado para su realización, un lugar específico para contemplar el río durante una competición entre diferentes embarcaciones. En este ejemplo, también podemos identificar ciertos rasgos sutiles del deporte moderno, pensando en la educación de los cuerpos desde una perspectiva de la larga duración y pensando con Gutmann en su caracterización del deporte moderno, nos aventuramos a observar una cierta organización burocrática en este tipo de eventos, así como la búsqueda de la cuantificación de los resultados.
Estas características también se observaron claramente en el manual de Brunel cuando describe exhaustivamente los procedimientos a partir de los cuales se toma el baño. Hasta el mínimo detalle estaba planificado con un propósito utilitario y productivo. Otra de las características es la intención por parte del médico de separarse de cualquier creencia espiritual o religiosa, menospreciando otros saberes populares de la época. La hipótesis que intencionamos desarrollar es que la sistematización de las prácticas, que más tarde se expresó en las primeras manifestaciones deportivas, tiene sus huellas en esta sensibilidad acuática que se desarrolló durante el primer periodo estudiado. En otras palabras, tanto las regatas como los primeros cursos de náutica y los baños de mar en establecimientos cerrados germinaron de esta sensibilidad acuática que tomó forma a lo largo de los años estudiados. Lejos de poder caracterizarla de manera finita y precisa, se trataba de una red compleja y porosa, como las aguas del propio río. En esta imagen que les estaba compartiendo ahí recién, también sacada de esta edición especial de este Diario del Plata, aparece el edificio antiguo del rowing, ahí contra el río, y una pileta para la enseñanza de remo. Ya estas imágenes más avanzado el principio del 900. Sabemos, sin embargo, que en la primera mitad del siglo XIX, tanto las rutas hacia el río como los baños en el mar formaron algunas de las capas del río de Montevideo que hoy conforman nuestra historia del agua. El mismo río, que también es otro río, representado en azul por los viajeros que lo atravesaron, hoy sigue bordeando las costas de la ciudad, derramando un poco de estos recuerdos con cada ola que rompe la superficie. Tal y como mencionamos al inicio de esta comunicación, este trabajo es parte de una investigación en curso. A partir de los primeros análisis de este trabajo historiográfico de las fuentes seleccionadas a propósito de esta temática, nos parece imprescindible reflexionar sobre los primeros eventos deportivos acuáticos inmersos en estas historias del pasado. Interrogarnos sobre ellos a partir de esta sensibilidad acuática, intentando dar continuidad a la navegación de este río, aunque sepamos que siempre habrá capas a las que no podremos acceder. Incluso si aceptamos la imposibilidad de abarcarlo todo, de categorizar los fenómenos o de llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, entendemos que esta propia versatilidad del medio acuático es una cualidad que contribuye a pensar la sensibilidad acuática de la época y en cómo se filtró y se derramó en las diferentes prácticas acuáticas que le siguieron, como los primeros eventos deportivos de la ciudad. Y por ahí estoy terminando la bibliografía y las fuentes, y ahí gracias. Creo que no sé cómo estoy de tiempo. No, muy bien, Lorena, muchas gracias. No, gracias a ustedes. A ver, quiero volver. Ahí los ve. Ya nos ves. Muy bien, qué bueno. Bien, pues ha sido una exposición, creo yo, muy estimulante en varios sentidos. Comento para los que nos acompañan por primera ocasión en nuestro seminario. En este momento estamos conectados gente de lugares que normalmente nos conectamos. Hay gente de Argentina, gente de Uruguay, gente de Brasil, de Colombia y de México. Con pues diferentes, digamos, tradiciones, perspectivas, visiones, objetos, prácticamente también objetos de enfoque sobre las prácticas deportivas, y no todos familiarizados con las prácticas deportivas acuáticas. Em, También hay que decirlo, a mí me parece que este tema lo trabajan mucho, en efecto, los colegas en Uruguay y en Brasil. Los otros menos, Argentina un poco más, Colombia y México no tanto, pero en fin, no quita el interés que nos, al contrario, lo aumenta, creo yo, el interés cuando escuchamos este tipo de temas para quienes no estamos familiarizados con ellos. Entonces, pues como es habitual, damos un espacio para la participación de los asistentes con dudas, comentarios, aspectos que les haya nacido después de haber escuchado la participación. Como he dicho luego en otras ocasiones, yo casi siempre me quedo con varias cosas que decir, pero prefiero esperarme a que otros colegas expresen lo que tengan en su ronco pecho. O no tan ronco pecho, según sea el caso. Entonces, compañeros, adelante. Bueno, perdón, el primero, ya levantaron la mano
Miguel, quien es de México, está en Guadalajara, en un lugar muy cercano a los medios acuáticos en México, por cierto, con su mar interior. Y también ha levantado la mano este, Pepe, ¿verdad? Es quien quiere participar. Entonces, en ese orden, si me lo permiten, y también si nos lo permites, Lorena, escuchamos a los dos colegas y ya después abordas los planteamientos de ambos. ¿Va? Gracias. Adelante, Miguel. Bueno, primero que nada, felicitar a Lorena por su presentación y yo tengo una pregunta. ¿Este club de regatas y deportes acuáticos practicaba algún otro deporte, por ejemplo, el cricket? Gracias, Miguel. Es todo, ¿verdad? Gracias. Sí, es todo. Pepe, por favor. Bueno, buenas tardes, buenas noches ahí, a todos y todas. Lore, como siempre, es un gusto encontrarte y escucharte. Y bueno, y además seguimos dialogando en temas, lo hicimos en algún momento en la maestría y ahora también en los procesos de doctorado. Ahí quería preguntarte en relación con los clubes que traes y demás, si cuando empiezan a mencionar el tema de regatas, empiezan ya sé que estás en una aproximación muy inicial, pero ya aparecen algunos aspectos vinculados con encuentros con el otro lado del río, por así decirlo, ¿no? O sea, pensando en el Río de la Plata como, ¿no? Como un lugar de encuentro, bueno, si Buenos Aires, por ejemplo, otra localidad, podían ser pensadas como un espacio para poder pensar allí el tema de los contactos y de los vínculos a través de la práctica, a través de la práctica específica del remo, o de otras prácticas corporales en relación con las aguas, si estos clubes la tenían. Y lo otro que también te quería preguntar es en relación, bueno, con los traslados y demás, porque puntualmente a mí me pasa con un club, que es el Club de Remeros de Paysandú, que quien era presidente del club era, a su vez, integrante, era el prefecto de puerto, ¿no? Entonces, ahí también quería preguntarte en relación con eso y los traslados, si había como algunos vínculos entre esas autoridades locales, ¿no? Esos apellidos, por así decirlo, y quienes estaban vinculados también a estos clubes, había un rol ahí. Y otro aspecto de los traslados, que yo me encuentro por acá, por el Uruguay, es lo de la disponibilidad de los espacios, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de traslados, ¿no? Y en ese caso, bueno, los socios y después si hay algún lugar para cierta gente, ¿no? Y da como ciertos perfiles de quienes pueden subirse a los barcos y quienes no. Y los perfiles tienen que ver más con temas socioeconómicos que con temas de usted sabe hacer alguna práctica, ¿no? También te quería preguntar un poco eso. Y incluso cuando era en la costa acá se decía, bueno, la zona del puerto para los sectores más conocidos de la sociedad, el resto que vayan a la playa y lo miren de allí. Te quería preguntar si también se aparecía como esa distinción social por ahí. Gracias, Lore. Gracias, Pepe. También levantaron la mano Jaime y Sonia, quienes se conectan de Colombia. Si me lo permiten, damos oportunidad a que Lorena comente sobre las participaciones que han hecho y después vienen nuestros colegas colombianos, ¿sí? Adelante, Lorena. Bueno, gracias por la escucha y por los comentarios. Seguramente no pueda como completar ahí las respuestas, pero lo que voy ahí encontrando les voy comentando, ¿sí? Con lo que preguntaba Miguel, mirá, el primer club, en realidad, el primer club deportivo que se encuentra en las crónicas fundado acá en Montevideo es el Victoria Cricket Club. Es un club de 1842, también fundado por ingleses y con el interés exclusivo en el cricket, incluso es Victoria porque su fundación es en un barrio que se llama Pueblo Victoria, en la zona actualmente de lo que es La Teja, en el oeste de Montevideo, y también era como el predio de un señor reconocido del momento con dinero que tenía como esa posibilidad de alojar el club ahí, y ese en realidad es el primer club, el Victoria Cricket Club. Este Club Nacional de Regatas, que se funda en 1888, por lo menos en sus primeros tiempos de vida, por así decir,
que yo haya encontrado no promulgaba ningún otro deporte más que no fueran las regatas, pero entiendo yo que tiene que ver con cómo también nace, que es esto de un grupo de remeros del Montevideo Rowing que se abre por esto, por no entender el idioma inglés o no conectar con los reglamentos en inglés, etcétera, se vuelven aficionados al deporte y se arma este Club Nacional de Regatas. Y con estas dificultades de encontrar un predio, un lugar, la crónica en principio no habla de otro deporte en ese primer momento. Sin embargo, ya en 1930, que es este diario que levanta como esto del centenario de la primera Constitución, dice: ya hoy tenemos canchas de básquetbol, de fútbol, de pelota, entonces sí, podemos aventurar que hubo un momento, no me animaría a decir cuándo, porque no encontré todavía fuentes precisas, que empieza a desarrollar otro deporte, se empiezan a desarrollar otros deportes. Incluso en el texto así general había un apartado también que hablaba de espacio para las mujeres. No me metí específicamente en eso, pero lo poco que pude leer como muy genérico, igual refería a zona de esparcimiento, recreación, como menos lo que era el deporte y más un lugar como para estar ahí. Pero bueno, eso como genérico, ahí la pregunta de Miguel. Bueno, José, voy ahí a tus comentarios, gracias. Bueno, lo mismo, en este primer, digamos, momento del Club Regatas de 1888, no encontré todavía esto de el interés por el otro lado del río. En estos primeros años de vida del club, ¿sí? Sé igual que el Montevideo Rowing, no sabría decir en qué momento, imagino yo que es más entrado el siglo XX, sí empieza a aparecer todo el tiempo. Lo de idas y venidas de puerto a puerto, Colonia, Buenos Aires o Montevideo, también Buenos Aires, hay como informaciones sobre eso. Igual esto que te estoy contando es de cuando fui a buscar el archivo del Rowing, estando en el estudio de la maestría, que después recorté el tema y me quedé con lo de los baños. Pero me acuerdo en el archivo del Rowing de que esto apareciera muchísimo. Les cuento aparte que el Montevideo Rowing Club es un club que hasta el día de hoy sigue funcionando como tal. Hoy con otro despliegue, con otras instalaciones y claramente con otros deportes practicados, no solamente el remo, pero eso es algo que me lo voy a quedar como para estar atenta a ver qué aparece y ver cómo se sigue conectando. Esto que me preguntaba sobre figuras de autoridad, si se repiten, quién aparece, quién no. Claro, en este primer momento, claramente el deporte del remo y lo que se cinde ahí como regatas, hay mucha presencia de ingleses. Entonces, figuras más, si se quiere, locales o criollas, quedan como en un segundo plano, recién después empiezan como a aparecer, y en principio no identifiqué específicamente quién y con qué rol. Seguramente haya algo ahí, de hecho, esto que yo comentaba al principio, que traían Bucetti y Cortinas el esplendor de estos deportes en la época de Yauri, y ahí hay un Ellauri rector de la universidad, lo traje también porque en otras de las fuentes aparece en un momento como la educación física universitaria, o hay ahí, a principios del siglo XX, una relación entre la educación física de la práctica de los deportes y la formación universitaria. Porque también en la Comisión Nacional de Educación Física, uno de los integrantes de la comisión era el rector de la universidad, por ejemplo. Entonces, ahí seguro aparecen estas figuras que se repiten, pero por ahora no sabría decir con certeza quién y en qué lugar, ¿sí? Y con respecto a lo de los espacios, en principio, y de nuevo, esto, 1870, 1875, 1888, este fin del siglo XIX no pareciera tener una distinción de espacio, o sea, la distinción de espacio que hay es sí
en el muelle está el vaporcito del señor tal que lo llevará a donde se celebra la carrera, y ahí se va a ver la carrera bahía adentro, pero en principio no hay como o una reglamentación o una especificidad en relación a quién asistía o no. Seguramente sí hubiera por defecto, ¿no? Esto que estoy diciendo no quiere decir que esté afirmando que fuera una actividad totalmente, no sé, abierta, pero en principio no aparece en las fuentes esa distinción, por lo poco que pude rastrear hasta recién. Capaz que hablamos en un tiempo y te digo, mira, aquella pregunta, y aparecen otras cosas. Gracias, Lorena. Bien, decía que habían levantado la mano Jaime y Sonia y también Víctor. Entonces, pues nuevamente, si les parece bien, en ese mismo orden, primero nuestros colegas de Colombia, Jaime y Sonia, y después Víctor. ¿Sí? Adelante, por favor. Hola, hola. Bueno, Lorena, súper chévere el trabajo. Quería felicitarte porque nos traes una cosa completamente novedosa y tengo como una serie de inquietudes, aunque algunas cosas ya las tocaste. Con relación a los espacios, lo acabaste de mencionar recién, me preguntaba yo un poco por las acuarelas que mostraste y lo que nos ibas narrando, en qué momento, pero creería yo que un poco ya lo respondiste, en qué momento empezaste a hacer esa distinción del espacio entre los barcos que son para el uso del transporte, para el uso industrial y los muelles, digamos, que están destinados más a la recreación y al deporte. No sé si con esto puedes ampliar un poquito que ya medio mencionaste. También tu trabajo sobre las prácticas deportivas, de una u otra manera se me pierde un poquito la práctica deportiva en el siguiente sentido, y es como técnica deportiva, ¿no? ¿Cuáles son los deportistas? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es el cuerpo de estos deportistas que están siendo convocados a las regatas? ¿Qué se espera de ellos o cómo se les dibuja, cómo se les presenta? ¿Hay o no presencia de mujeres como practicantes de las regatas, o son ellas solamente espectadoras, acompañantes, público? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar de los niños, de los adolescentes? No sé si tienes alguna referencia sobre esto. Me parece súper interesante y súper diferente a lo que vemos en el Colombia, como bien señalaba nuestro colega previamente. Gracias, Sonia. Víctor, por favor. Hola, buenas noches. Saludos desde Brasil. Bueno, felicitaciones por su presentación, muy interesante. Y tal vez mi pregunta sea mucho por la influencia del trabajo de Matthew Brown, de parte en América del Sur, en una perspectiva muy comparativa de desarrollo deportivo en países diferentes. Mi pregunta es, ¿hay algún club de remo o regata que cambió para otro deporte después de un periodo en deportes acuáticos? Porque en Brasil es eh, hay muchos ejemplos, desde Flamengo, Vasco da Gama, que son equipos de fútbol hoy, pero nacieron como equipos de regata o de remo o de deportes náuticos. Pero no es una exclusividad de Río de Janeiro, porque tenemos ejemplos del norte de Amazonas, que es el Club Remo, que es un club muy popular y nació como un club de remo en Río Amazonas. Entonces, esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es las personas que practicaban esto, porque también un poco influenciado por el trabajo de Matthew Brown, hay una intersección, un trabajo conjunto de los pueblos autóctonos o de lo que sea, de la población local con los deportes que llegan sobre todo desde Inglaterra, no desarrollo. Mi pregunta es si hay un trabajo mutuo entre los dos, las personas de Montevideo que vivían allí, que nacieron allí, que tenían un origen, o sea, criolla o no, con lo colonizador, con los ingleses. Es esto. Gracias. Gracias, Víctor. Adelante, Lorena. Víctor, ¿me podés repetir la última parte de la pregunta, lo de la relación de criollos con extranjeros?
sí, el desarrollo del deporte náutico ha sido un trabajo conjunto, pero no pensado, de la población local con los extranjeros. Porque, bueno, estoy muy influenciado con el trabajo de Matthew Brown, y en su trabajo tiene experiencias de que deportes desarrollaron en sus países gracias a la población local, no solo una influencia extranjera. Gracias, bien. Bueno, gracias de nuevo por las preguntas, me llevo un montón para seguir. Bueno, mira, lo primero, hay un tema con el periodo, ¿sí? Que me pasó sobre todo en la tesis de maestría, y acá un poco también, aunque cuando me acerco ya más a principios del siglo XX, las fuentes cambian, pero en lo que es el siglo XIX, no hay muchas fuentes, o sea, no es que no haya fuentes, sino que es un trabajo como muy artesanal, esto de encontrar una crónica de un periódico, una acuarela de un viajero o un extranjero que se asienta en Montevideo y entonces pinta, crónicas de más como de, no es periodistas, porque en la época no, pero periodistas de la época que hacen diarios con anécdotas, o con cuestiones más como de usos y costumbres de la ciudad. Por ejemplo, pienso en Isidoro de María, que tiene 3 tomos de Montevideo Antiguo, Tradiciones y Recuerdos, entonces ahí levanta mucho de cuestiones más como de uso y costumbre, de cómo la gente salía a la calle, de cómo iban a la Rambla, habla mucho también como de los tambores, de los negros, etcétera, etcétera. Entonces, hay como que hacer una cuestión artesanal para a veces llegar a contar o a mostrar una imagen o una situación específica. Entonces, me quedo con la pregunta esta de, bueno, ¿cuándo se empiezan a cambiar los muelles? ¿Cuándo se empiezan a transformar? ¿No? Al menos lo que sí podría decir es que es bien claro las fuentes que entre 1829 y 1862, y tal vez incluso un poco más, los mismos muelles en los que arriban las embarcaciones de productos de otros lados, personas, llegan los esclavos, las esclavas, las lavanderas van a lavar la ropa, los aguateros meten los carros adentro, levantan el agua. Es esa misma geografía, es la misma en la que de pronto se tiran del muelle. Las crónicas dicen, se tiraban como patos al agua, que nos daba miedo mirarlos, nadaban alrededor de las balandras. Entonces, claro, la técnica de cómo se tiraban o no la sé, más sí hay como una convivencia de prácticas y una cuestión como de arrojo hacia el agua, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, pensando también en estas últimas fuentes de la crónica de las regatas, hay una referencia de un muelle en el que sale este vaporcito, no se alude específicamente de dónde salen o no las regatas, pero uno podría en principio inferir que más o menos todo convive en este muelle, en estos muelles, que no es solo uno, había varios. Otra de las cosas que muestran las fuentes es que eran estructuras muy débiles, se probaba con piedra, con madera, habían temporales, el río los rompía, lo volvían a construir. Era como también reclamado por la población esto de tener muelles un poco más firmes, incluso una estructura portuaria, y esto demoró muchos años en construirse, ¿sí? Sí hay ya imágenes a las cuales todavía no llegué a profundizar, pero como que te diga, inicios del siglo XX, 1900 y poquito, aparecen estructuras flotantes en la parte como de lo que hoy es las Colleras Sarandí, o la parte como de Ciudad Vieja del Río. Estructuras flotantes para la enseñanza específica de la natación, o estructuras flotantes, sí, para este tipo como de prácticas. Entonces ahí ya
me animaría a decirte que, bueno, que sobre fines del 19 y principios del 20 hay cierta geografía que empieza a cambiar en estos términos. Es una información que claramente la tengo que pulir muchísimo más, pero sí es interesante, o al menos a mí me resultó interesante, pensar como en esta geografía como compartida todo el tiempo, y cómo demoró también el hecho de tener estructuras específicas para la práctica deportiva, ¿no? Y esto que también me traías, ¿cómo son los deportes? Lo primero que diría es que a partir de las fuentes hasta ahora, todos hombres. Todos hombres, para el caso del remo en particular y este primer club del Victoria Cricket, mucha presencia de inmigración, ingleses sobre todo. También ahí, fines del siglo XIX, es una época de guerra, en mediados y fines, épocas de guerras civiles, epidemias de fiebre amarilla, hay como algunas otras situaciones que tienden a mermar la población, hay muchas estadísticas en relación a cómo la población en un momento merma, no crece demasiado, etcétera, ¿sí? Pero más allá de eso, son varones, y también en algunos momentos en las fuentes también hablan de cómo la población local demoró en ser como aficionada a esto de los deportes. También lo dice en un momento así. Incluso cuando habla específicamente del remo, dice que como que los criollos demoraron en entender, veían como a un grupo ahí como de extranjeros en el mar remar, y como que no, habla como de algo así la crónica, ¿no? Y cómo luego sí como que se establece. Pero entonces, ¿cómo eran los cuerpos de estos deportistas? ¿Cómo era la técnica? Aún no llegué como a esa información, no podría como profundizarte en esas cuestiones. Estas fotos últimas que les compartí de esta piscina para la práctica del remo, o esa estructura, ahí claramente sobre el primer tercio del siglo XX ya hay una estructura clara para la práctica. Igual también esto del pedido de estas 8 embarcaciones a Inglaterra antes de tener el lugar, también igual nos hablan como de una, por lo menos de una importancia o interés o preocupación por la estructura en la cual se va a desarrollar ese deporte, ¿no? Hay como un entendido de, bueno, Inglaterra debe ser el lugar como madre, entonces las pido como importadas de allá, no las hicieron acá. Hay incluso otro apartado de las fuentes que habla de un entrenador inglés que trajeron para el rowing, que después se fue. Esto, primer tercio del siglo XX, ¿sí? Entonces, específicamente, no puedo como profundizar en detalles, pero ahí hay como algunas pinceladas que van como armando la situación, ¿no? Y esto del lugar de las mujeres, a mí me parece ahí como, no es el tema del estudio, pero me parece interesante, sobre todo por esto que les contaba muy al pasar, que hay un apartado de la crónica que dice lugar para las mujeres. Y cuando uno lee ahí, habla como de ampliar el club, pero en esto el lugar, salón de té, lugar de esparcimiento, y una cancha de tenis, como que uno espera que, bueno, se amplió la cosa y vas a leer en profundidad, y no. Esto por lo menos primer tercio del siglo XX, después hay que ver cómo eso sigue modificándose. Y infancias no aparecen en las fuentes directamente, por ahora no. Hay otro de los textos que no traje para hoy, que es como otro diario que se hace del Bicentenario, que habla específicamente como de la educación física y de la Comisión Nacional, y ahí sí va a hablar un poco más de cómo se empieza a desarrollar el deporte en las infancias, pero no específicamente como de esto de remos y regatas, ¿sí? Bueno, un poco como por ahí, tratando de comentar lo que traía Sonia. Bueno, después, algún club de remo cambió para otro deporte.
La verdad es, yo un poco empezaba esta comunicación contándoles que yo no, en particular no soy como aficionada específicamente al remo en particular, ni gran como conocedora de los clubes de la actualidad de remo. Sí podría ya decirte que el Montevideo Rowing Club no cambió de deporte, pero sí incluyó muchísimos más. Igual estamos hablando de estructuras como bastante precarias, venidas a menos, no es un club de gran porte ni mucho menos, pero esto no fue que cambió, ¿sí? Y los clubes de remo que en este momento también pienso, el Club Acal, que está ahí en buceo, el Club Náutico también tiene algo de remo, hay un club específicamente de remo en Punta Carretas, desde que comenzaron han sido clubes que se han dedicado específicamente al remo. Sí que han incluido otros deportes, pero no que hayan como virado por completo, ¿viste? Al menos que yo tenga conocimiento y en Montevideo. Tal vez en el interior eso pueda ser diferente. Entonces, personas que lo practicaban, desarrolló el deporte náutico en conjunción con extranjeros y locales. Bueno, y hasta donde yo pude avanzar en las fuentes, esto de que vos me decís, bueno, cómo, si te entendí bien, ¿no? Cómo el deporte terminó como impulsándose o configurándose. Me imagino que también tu pregunta puede ir en relación al desarrollo propiamente dicho del deporte, de la técnica, de cómo se desarrolla en particular y qué tanto local o qué tanto extranjero pudo ahí como dialogar. No tengo como hasta el momento mucha información, por lo que pude avanzar en las fuentes, ¿sí? Sí, en estas primeras, viste, que les compartí, estaba esto de una barca que decía de la capitanía del puerto, o sea, una embarcación local y una embarcación extranjera, como ahí poniéndose como a rodar y poniéndose a competir. Entonces, lo que sí me dice eso es como por lo menos un inicio o un primer impulso de esta carrera y por lo tanto primera manifestación deportiva, totalmente como dialogado o ahí en conjunción, en comunicación, extranjeros y locales, ¿no? Lo mismo pensando en la constitución del club propiamente dicho, como de un club fundado mayormente por ingleses, hay ahí una decisión de personas más locales para crear un club nacional de regatas que también tenía algún integrante que era inglés, no era solamente... Entonces, entiendo que ahí hay como un inicio bastante en conjunto de lo que es las primeras manifestaciones deportivas. Pero no profundicé demasiado ni tampoco profundicé tanto en el texto que tú trajiste, entonces tal vez ahí se me pierde un poco las categorías más técnicas como para poder pensar contigo en la respuesta, ¿viste? Un poco por ahí, y capaz que como para cerrar estas preguntas, creo que es claro esto de que en esta primera, en esta comunicación muy preliminar, se pierda capaz, sí, esto más como puro y duro del deporte, o bueno, tal vez como que cueste más ver esto de las primeras manifestaciones, o sea, del deporte en sí. Pero bueno, a mí me interesa un poco ver cómo son estas primeras prácticas que suceden y cómo de alguna forma levantan sentidos que aparecen en los inicios de los contactos con el agua, para después ir viendo cómo se profundiza. Creo que ahí puede haber algo como interesante. Aunque aún no llegué a esto más, digamos, entre comillas, como puro de deporte moderno, claramente no. También por el recorte, pero bueno, ya avanzando en las fuentes, espero contarles algo un poco más adelante. Gracias, Lorena. Bien, yo les decía que tenía también algunas inquietudes respecto a lo que se había expuesto y pues aprovechando que en este momento no hay más manos levantadas, quisiera hacer una participación exponiendo algunas consideraciones y algunas dudas, Lorena y colegas también.
la primera consideración, bueno, lo primero es que me llama la atención efectivamente el trabajo de fuentes. Muchas veces hemos comentado en este seminario cómo nuestro trabajo se limita, se circunscribe, se, se condiciona o se orienta, según como lo querramos ver o lo podamos ver, por las fuentes disponibles, que a veces son muy salpicadas, efectivamente. Es decir, no tenemos series completas de imágenes, de informes, de reportes, de estadísticas, de cosas así, ¿no? Entonces tenemos que jalar un poquito de aquí, un poquito de allá. De repente encontramos un discurso visual, de repente encontramos un discurso en archivo, de archivo oficial, pues, en fin. Pero esta posibilidad que hoy nos platicaste, Lorena, me parece que da cuenta, y yo creo que ahí hay un acierto, si me permites ponerlo en esos términos. A lo mejor no soy quien para calificarlo, pero si me permites ponerlo en términos de que me parece que hay un acierto, en términos de que nos permite ver y pensar estas prácticas deportivas como un proceso inserto en una lógica social. Y a veces eso no se nos olvida. A mí me parece que a veces imaginamos que el deporte ocurre nada más en la cancha, ocurre nada más en el estadio, pues, en el río, en la alberca, y en realidad es un fenómeno que está ocurriendo en una sociedad que puede crear o no espacios específicos para esa práctica, según las circunstancias que tiene o según el momento en el que se va desenvolviendo la actividad deportiva. Pero está ocurriendo dentro de una sociedad, y esto que tú planteas, que incluso lo mencionas como una historia del agua, ¿no? O una historia en relación con el agua, me parece que deriva precisamente de esta posibilidad que te dan las fuentes y que te hace ver cómo existe una perspectiva de la sociedad respecto a su entorno o derivado de su entorno geográfico, y que en consecuencia se van desarrollando cosas. Y como digo, me parece que esto es un acierto, no perder el tema contextual, o tener elementos que permitan ligarlo a lo que está pasando en la sociedad en general. Me parece que es muy importante. Esa es una consideración que, bueno, seguramente que tú de alguna manera coincidirás conmigo, tal vez condicionada por las fuentes, pero entonces no quiero ponerlo tanto en términos de pregunta, pero si tú quieres hacer algún comentario al respecto, pues desde luego yo creo que es válido. Lo segundo, que sí lo quiero poner como consideración, y como pregunta, es la perspectiva que tenemos nosotros respecto a la importancia de los espectadores en la historia de la práctica deportiva. ¿Importan o no importa que haya espectadores? Eh, yo supondría que sí importa. Y hoy día no nos podríamos imaginar el desarrollo ni el desenvolvimiento de ninguna práctica deportiva si no hubiera gente atenta a lo que ocurre en la cancha, o en la alberca, o en lo que sea, ¿no? En la medida que existe gente a la que le interese, en esa medida y desenvolvimiento de la práctica deportiva. Es decir, la práctica deportiva se centra en los aficionados, y hay quien se aficiona a jugar, hay quien se aficiona a ver, hay quien se aficiona a las dos cosas, desde luego. Pero entonces, pues la pregunta está en términos de la importancia del aficionado, porque a mí me parece que de repente le damos papel central a los que están sudando la gota gorda, diríamos, ¿no? Y parece que no importa los que están sentados viendo, los que se movilizan, los que pagan entradas, los que compran el periódico, los que están atentos a las transmisiones de radio, pareciera que no importan. Y a mí me parece que si cambiamos un poco el enfoque, también hacemos esto un poco menos, eh, y un poco más visualizado en términos sociales generales. Es decir, a veces yo me he preguntado, y a veces es una pregunta un poco boba, si ustedes quieren, y no sé tu opinión, Lorena. ¿Importa o importaba a los varones que estaban ahí practicando que los estuviera viendo una mujer? ¿O no importa que los estuviera viendo una mujer? Porque me da la impresión que a veces estos desempeños físicos tenían que ver con lo que yo le llamo la lógica del pavo real, ¿no? Es decir, lo hacen para lucirse con sus congéneres. Por eso también tener un trofeo a la vista. Sus congéneres pueden ser hombres o pueden ser mujeres. A mí me parece que muchas veces tiene que ver con impresionar
a los espectadores, a las espectadoras, si lo quieren poner más concreto. Y en ese sentido, no es secundario el papel de las mujeres en estas prácticas, pues, ¿no? Como tampoco lo es el papel de quienes difunden, es decir, la prensa escrita o los medios de comunicación escritos o no escritos, y lo han tenido desde hace mucho tiempo, como lo han tenido también los patrocinadores, etcétera. Es decir, otra vez regresaría y quisiera saber tu opinión respecto a esta visión un poco más global de todo lo que implica el que pueda desarrollarse una actividad que nosotros hoy día denominamos como deporte. Y finalmente, a mí me parece interesante y quisiera saber si puedes ampliar un poco más, disculpa que me extienda, o disculpen que me extienda, eh, esta lógica de la confrontación entre nacionalidades que se puede llegar a dar, ¿no? Es decir, el surgimiento de un club nacional de regatas, derivado o como una reacción a la existencia de un rowing club que escribe sus reglas en inglés, etcétera, pues, ¿no? Lo que yo he podido ver en investigaciones que he hecho para el caso en México es que varios clubes surgen de manera muy nacionalista, casi que para confrontarse con equipos de extranjeros, efectivamente, y desde el inicio son así como clásicas las confrontaciones entre mexicanos e ingleses, mexicanos y españoles, mexicanos y cubanos, según cuál sea el deporte, ¿verdad? O mexicanos y estadounidenses, según sea el caso. Y esto como una especie de motor de lógica social incluso. Entonces, bueno, respecto a lo que tú has visto, si nos puedes ampliar un poco más, si es que se puede percibir algo así en lo que ahora llevas estudiado, pues me sería muy interesante y retroalimentador respecto a lo que yo he podido trabajar y conocer para los casos de los diferentes deportes aquí en México. Muchas gracias, Lorena. Gracias, César. Em, bueno, lo de las fuentes, totalmente. Pero creo que es como lo lindo, lo divertido, o no sé, lo que le da ahí como un valor, me parece, a lo que podamos compartir. Porque en algún punto es eso, como yo, no sé, les comentaba al principio, relatos, poder contar una historia, poder decir algo sobre un fenómeno, sobre una situación, poniendo ahí un poco a dialogar las fuentes que se encuentran, y en esto que decís también, en esto de la selección de fuentes, o qué visualizamos como una fuente también. En mi caso, como me interesa bastante pensar en clave de sensibilidad, pensando ahí también un poco con Barran, va a ser como muy importante ver fuentes no oficiales, si se quiere, o sea, sí la fuente tal vez de la Junta Administrativa Económica, el acta que dice sobre la conformación de tal y tal cosa, pero esto qué pasa con la crónica más informal, o bueno, de nuevo, una pintura, o el archivo personal de Barrios Pintos con algunas fotografías que él tomó, en fin, hay ahí como algo, no sé, importante en relación a las fuentes. Y tal cual que van como armando la imagen de todo lo que era esa sociedad, esa cultura, esa forma de habitar los espacios. Ahí me hacías acordar un poco cuando te escuchaba a lo que traen Elías y Dunning también en su texto más que conocido, cómo se van rabando los procesos deportivos con otros procesos sociales y culturales de los diferentes grupos humanos. Entonces sí, totalmente de acuerdo y bueno, sí, y es algo como para mirar. Y no sé, siento que también cuanto más temprano sea el periodo, en algún punto más complejo se vuelve esto porque las fuentes están o más dispersas o hay menos registros o es más difícil ahí el rastreo. Entonces, bueno, trabajo como de hormiga y muy artesanal, ¿no? De hecho, pensaba,
esto que yo les comentaba de un Montevideo con una población como muy pequeña, mermada, sea por guerras civiles o por epidemias, etc., también hace a lo que puede ser la conformación, sea de una primera manifestación deportiva o de cualquier otra práctica eh, que tenga como otro registro que no sea específicamente o el comercial o el de trabajo, más prácticas más vinculadas o al tiempo libre, etc., hace como también más compleja toda esa trama, ¿no? De rastrear, de poder configurar, de poder describir. Con respecto a las fuentes, un poco por ahí. Lo que vos decías de los espectadores, sí, o sea, yo acuerdo que es como como una arista más cuando analizamos el fenómeno deportivo hoy, por lo menos. Es como una pieza más de todo lo que es ese complejo ahí entramado. Por eso también me parecía interesante en estas fuentes de los periódicos cuando específicamente nombraba que quienes quisieran asistir a la carrera iban a ser llevados por la embarcación tal que salía del muelle a los efectos de ver, de entrar en la bahía y ver la carrera. Entonces, yo ahí me imaginaba que eso, seguro el hecho de llegar al muelle, subir a esa embarcación, que la persona encargada de eso transportara ese barco, ya todo eso conformaba parte de la experiencia de ir a asistir las regatas. O sea, esa primera manifestación deportiva, y decimos primera manifestación deportiva porque era una carrera entre dos embarcaciones que representaban sea a un constructor de embarcación diferente o a una, sea capitanía del puerto o una embarcación extranjera, que había una apuesta de por medio, o sea, la que llega primero se lleva una suma de dinero. O sea, un montón de características que sí nos hablan de estos correlatos, o sea, nos huele a deporte, huele a primeras manifestaciones deportivas. Parte de eso era llegar al muelle y que te lleven en ese barquito a presenciar la regata de cerca. Entonces, creo que sí, que en las fuentes aparece y pensando hoy, como un poco más en la complejidad, creo que es... como ya te digo, como un engranaje más de lo que puede ser esa práctica. Y también pienso con respecto a esto, que después quienes van a asistir la práctica deportiva, quienes vamos, después hay un relato sobre eso que sucedió, hay una planificación para ir a otro espectáculo deportivo, hay una identificación con tal o cual jugador, jugadora, remero, etcétera, que aparece. Hay la observación capaz que de los movimientos, de las técnicas, una identificación con respecto a... Entonces hay como a partir de los espectadores y de las espectadoras algo que va como derramando en la sociedad en lo que es esa práctica deportiva. En lo que pueda pasar después, en cómo eso penetra después en la sociedad. Entonces, creo que es eso, como una arista más cuando pensamos en el fenómeno del deporte, totalmente. Y bueno, cuando comentabas esto como de la confrontación entre naciones, sí, o sea, veo el punto que traes, lo recontra veo. No sé, en este primer periodo, en esta como primer tramito, no lo veo tan claro. La cuestión como de lo confrontativo en términos como nacionalistas. Pero tal vez, no sé, tal vez es porque no me hice específicamente esa pregunta, o sea, te escuché y dije, y pensé, tal vez tendría que releer las fuentes un poco con esta pregunta. Pero como que hay algunos indicios que no me llevan tanto a esta idea como de confrontación. Lo primero, una de las cosas es que, por ejemplo, en esta crónica que les comentaba del rowing, se hablaba de que se había traído un técnico inglés.
que se lo como colocaba ahí como referente en el deporte, como una referencia en lo que era la práctica. Incluso decía, no se equivocaron al traer a este técnico inglés porque ahora ganó un campeonato, era una travesía en el río Támesis que decía. Entonces, ¿cómo no nos equivocamos al traerlo a él a trabajar con nuestros deportistas? Porque ahí hay como, ¿no? Después pensaba que no tenía que ver con esta comunicación en particular, pero estos registros que yo le comentaba, creo que era Sonia, con estos pabellones flotantes en el 1900, 1, 2, 3, 4, que aparecen en la bahía montevideana, en los que se empieza a enseñar la natación. Una de las figuras referentes es un italiano, Amador Franco, que también llega a Montevideo, y las fuentes hablan mucho de este señor y las fotos de Amador Franco, y como y no habría como en principio una, no sé, algo como confrontativo en términos como de naciones. Hay otra figura, Boutel se llama, que es un francés, que también aparece pensando en esto del remo y de las regatas, en las fuentes, como otra de las personas que trae la práctica. Entonces, como que siento que en estas primeras, en este primer como armado, por así decirlo, del fenómeno, no leo tanto este registro como confrontativo entre naciones. Pero bueno, esto debe ser cuestión de tiempo, de avanzar ahí como un poco más en el tiempo cuando empiezan también los campeonatos o la proliferación de más clubes, un poco como por ahí. Gracias. No, pues a lo mejor no existió, en efecto, y esa puede ser la conclusión, que no existió y está muy bien saberlo. Muchas gracias. Bueno, compañeros, preciso, vamos llegando al momento en que tenemos normalmente considerado el cierre de nuestra sesión. Los colegas que están en Sudamérica, pues ya están en la noche. Los que estamos un poco más al norte y al oeste, pues estamos todavía a media tarde, pero pues ya hemos llegado al momento de final de nuestra sesión de hoy. Agradezco mucho a Lorena su participación. Yo creo que ha sido muy, muy ilustrativa. Bueno, ha tenido una participación copiosa y yo creo que ello da fe precisamente de lo interesante que ha resultado escucharla esta tarde. Y también, desde luego, muchas gracias a todos los asistentes y a todos los participantes con sus opiniones, preguntas y comentarios. Pues no me queda en esta ocasión más que invitarlos a nuestra próxima sesión, que va a ser el 27 de octubre. Expone una compañera brasileña, Gabriela Marta Márquez Oliveira, y pues estaremos haciendo llegar oportunamente la información de la misma sesión para que puedan acompañarnos. Muchas gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes, según sea el caso. Nos estaremos saludando. Gracias, Lore. Hasta la próxima, Besos. saludos. Muchas Chao. gracias por la iniciativa y por el Gracias, espacio. Lore. Chao a Saludos. todos. Gracias.